Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elfred Nis. Pertenezco actualmente al CIT de Tesena con el número de ficha 299-5446 del área de instrumentación y control de procesos industriales. El día de hoy vengo a explicarles el telesquemario capítulo 2, en el cual vamos a hablar sobre los motores eléctricos. Para empezar, voy a dar una breve explicación de un motor eléctrico. Las fábricas y las instalaciones terciarias dependen principalmente de motores eléctricos, especialmente asíncronos trifásicos, que son los más utilizados por la fiabilidad y la eficiencia, aunque los motores de corriente continua están siendo reemplazados en muchas aplicaciones, aún son relevantes en micromotores. Además, el uso de tecnologías electrónicas como arrancadores, ralentizadores y variadores de velocidad está mejorando el control y la eficiencia de los motores, permitiendo un arranque y parada más precisos y un control exacto en su velocidad. Acá tenemos los temas que vamos a tratar, que son los motores asíncronos trifásicos, el arranque de los motores asíncronos trifásicos, la regulación de la velocidad de los motores asíncronos trifásicos, frenado eléctrico de los motores asíncronos trifásicos. Tenemos el motor asíncrono monofásico y motores de corriente continua. Entonces vamos a empezar describiendo qué es un motor asíncrono trifásico. Los motores asíncronos trifásicos de jaula son muy utilizados en el accionamiento de máquinas por su robustez, bajo costo, fácil mantenimiento e instalación, y es importante conocer su funcionamiento de fabricación y los sistemas de arranque, de control de velocidad y frenado que los acompañan. Aquí tenemos una imagen la cual nos ilustra de sus partes. Entonces, su principio de funcionamiento funciona mediante el principio de inducción electromagnética al girar en un campo magnético sobre su rotor, que induce una corriente en sus conductores, lo que genera fuerzas que producen un par motor. Este par gira en el rotor en el mismo sentido en el que va el campo magnético. Todo esto se basa en la ley de Faraday y la ley de Lenz, utilizando reglas como la de la mano izquierda y derecha para determinar el sentido de la corriente y la fuerza. La composición de estos motores son su estator, inductor, que es más como una parte fija, por la carcasa metálica que contiene chapas de acero, al silicio con ranuras, donde se alojan los devanados trifásicos. Estas chapas están foliadas para reducir pérdidas eléctricas. Los devanados generan el campo magnético giratorio que acciona el rotor. El rotor inducido, que es la parte móvil formada por las chapas apiladas con conductores colocados en ranuras conectadas en los extremos de los anillos metálicos, formando una estructura llamada jaula de ardilla. Los conductores que están inclinados para obtener un par en el motor uniforme. Los motores pequeños, el rotor suele ser de aluminio fundido con aletas de refrigeración. Acá tenemos las partes de nuestro motor asíncrono y pues las consecuencias de la variación de tensión. La velocidad de sincronismo de un motor asíncrono no se ve afectada por variaciones de tensión. Sin embargo, un aumento de tensión reduce el deslizamiento en motores en carga, mientras que la disminución de la tensión provoca una reducción de la velocidad del motor. Esos efectos están limitados por la saturación de material magnético. Las consecuencias tras la variación de frecuencia. El par. Para mantener un par constante es necesario que la relación tensión-frecuencia o UF se mantenga constante. Si la frecuencia aumenta sin ajustar la tensión, el par disminuye. La corriente de arranque aumenta con la tensión de alimentación. Con convertidores de frecuencia, esta corriente reduce significativamente, de 1 a 5 veces la nominal, a diferencia de los métodos tradicionales, que son de 6 a 8 veces, y mantiene un buen par de arranque. La velocidad es directamente proporcional a la frecuencia. Esto permite controlar la velocidad del motor mediante variaciones de frecuencia, lo cual es útil en aplicaciones como transportadores, elevadores o equipos de alta velocidad. Ejemplo de 400 Hz.
El arranque de los motores asíncronos trifásicos. Al arrancar un motor asíncrono trifásico genera una alta corriente que puede causar caídas de tensión en la red, afectando otros equipos. Por ello se regulan los métodos de arranque, especialmente en motores de alta potencia. Los motores de jaula pueden conectarse directamente a la red, pero el arranque directo solo es recomendable para potencias bajas. Como el rotor no puede modificarse, los métodos de arranque se centran en reducir la tensión en el estator, lo que también reduce el par de arranque. Acá tenemos el arranque directo. En un arranque directo consiste en conectar el estator del motor directamente a la red eléctrica. Es un método simple y económico, y un par de arranque medio entre 0.5 y 1.5 veces el par nominal, y una corriente de arranque elevada desde 6 o 5 y 8 veces la corriente nominal. Se recomienda solo cuando el motor tiene baja potencia en relación con la red. Se necesita un alto par de arranque y la máquina no requiere de aceleración progresiva. No se recomienda cuando puede causar caídas de tensión que afecten otros equipos, que se desee evitar sacudidas mecánicas y hay exigencias de control o seguridad. Para reducir la tensión y alimentación disminuye la corriente en el par de arranque. Acá tenemos un tipo de arranque de motor que es el arranque estrella triángulo. Este es un método utilizado en motores asíncronos trifásicos para reducir la corriente y el par durante el arranque. Consiste en conectar inicialmente los devanados del estator en estrella, lo que produce una tensión aplicada a cada devanado, por lo tanto la corriente de arranque va a ser aproximadamente 1/3 y el par de la novena parte del valor nominal. Una vez el motor alcance entre el 75 y el 85% de su velocidad nominal, se realiza el cambio de acoplamiento en triángulo. Para que el motor funcione en plena capacidad, este cambio se controla mediante temporizadores que evitan el cortocircuito entre las fases. Y acá tenemos nuestro diagrama, como pueden ver. El arranque de motores en devanados partidos. El arranque por motores devanados partidos par winding se utiliza en motores que poseen el devanado del estator dividido en dos partes iguales, funcionando como dos medios motores conectados por separados. Al arrancar solo se alimenta uno de estos medios, lo que reduce la corriente y el par de arranque aproximadamente a la mitad. Aunque el par resultante es mayor que el del de arranque estrella triángulo en motores equivalentes. Una vez el motor ha ganado velocidad, se conecta el segundo devanado, generando una leve y breve punta de corriente debido al bajo deslizamiento. Acá tenemos un arranque estático por resistencias. El arranque estático por resistencias consiste en reducir la la tensión aplicada al motor durante el arranque mediante la inserción de resistencias en serie con los devanados del estator. Estas resistencias que eliminan una vez el motor alcanza la cierta velocidad. Gracias a un temporizador, la tensión de las bornas del motor aumenta progresivamente a medida que disminuye la corriente, lo que permite un incremento gradual del par de arranque. Este método es adecuado para las cargas con par resistente creciente como los ventiladores. Acá tenemos un arranque electrónico o soft starter. El arranque electrónico o soft starter permite arrancar motores trifásicos de jaula de manera progresiva, aumentando gradualmente la tensión mediante un conjunto de tristores. Esto reduce tanto la corriente de arranque como las sacudidas mecánicas. Dispositivos como Altistar controlan la aceleración y frenado y protecciones térmicas, ofreciendo un arranque ajustable de 0.1 a 0.7 el par de arranque directo y corrientes entre 2 y 5 veces la nominal. Es ideal para proteger el motor y la carga, evitando impactos mecánicos y optimizando el arranque y parada de diversas aplicaciones. Acá tenemos un cuadro comparativo entre los métodos de arranque para motores asíncronos trifásicos, dándonos sus ventajas, desventajas y aplicaciones típicas. Y pues pasamos al tema de la regulación
de velocidad de los motores asíncronos trifásicos. Durante mucho tiempo la regulación de velocidad de motores asíncronos fue limitada, utilizándose principalmente la velocidad nominal. Solo algunos motores, como el acoplamiento de polos o de vanados separados, ofrecían velocidades fijas. Sin embargo, con el avance de la tecnología, los convertidores de frecuencia han sido posible llevar a cabo un control variable en motores de jaula, ampliando su uso y aplicaciones, aunque se requieran motores de corriente continua. Velocidad de sincronización. La velocidad de sincronización de los motores asíncronos trifásicos depende de la frecuencia de la corriente de alimentación y el número de pares de polos del estator. A mayor frecuencia, mayor velocidad, y a más polos, menor velocidad. Esta velocidad se calcula con la fórmula n igual a 60 fp, siendo n la velocidad en RPM, f la frecuencia en hercios y p el número de pares de polos. Aunque es posible aumentar la velocidad del motor incrementando la frecuencia, debe verificarse si el diseño mecánico y eléctrico del motor lo permite. Además, las condiciones de carga, la velocidad real del motor siempre será un poco menor debido al deslizamiento. Motores de jaula. Los motores de jaula pueden configurarse para operar a diferentes velocidades mediante combinaciones de bobinas del estator, como en los motores de acoplamiento de polos, que ofrecen relaciones de velocidad de 1 a 2. Estos motores se conectan de manera diferente a la red según la velocidad deseada. Además, los motores de vanados estatóricos separados que permiten obtener dos velocidades por su rendimiento y factor de potencia suelen ser bajos. Estos motores no deben conectarse en paralelo debido a problemas con las diferencias de corriente que no se pueden ser manejados por los relés de protección. Acá tenemos los motores de anillo, que regulan la velocidad de motores de anillo mediante el deslizamiento que se logra al conectar una resistencia permanente a las bornes del motor, lo que reduce la velocidad proporcionalmente al valor de la resistencia. Aunque es una solución sencilla y utilizada frecuentemente, presenta dos inconvenientes claves: la energía tomada y pues disipa la resistencia a la velocidad según el par aplicado. Esto hace que la relación sea un poco inestable y difícil, especialmente cuando el par es débil o varía significativamente durante el funcionamiento. Además, la resistencia debe ser monitoreada y ajustada manualmente para mantener una velocidad constante. Ya tenemos características entre un motor de anillo y un motor de jaula de ardilla. Las características, como sus diferentes tipos de regulación de velocidad, su eficiencia, su control de velocidad, su arranque, robustez, tamaño, peso. Y pues acá vamos al convertidor de frecuencia. El convertidor de frecuencia alimenta motores asíncronos trifásicos, permitiendo controlar su velocidad de forma suave y sin sacudidos. Convierte la corriente alterna en corriente continua y ajusta la frecuencia de tensión para mantener una relación constante UF. Además, permite el funcionamiento en ambos sentidos, el frenado, y actúa como arrancador o ralentizador, proporciona protección térmica y contra cortocircuitos y facilita la interacción entre el usuario a través de interfaces simples y conexiones a sistemas automatizados. Acá tenemos un variador de tensión. El variador de tensión hoy está en desuso frente a los convertidores de frecuencia. Controla la velocidad de motores asíncronos, reduciendo su tensión de alimentación mediante tristores. Esto permite variar el par útil en aplicaciones como pequeños ventiladores. Solo es adecuado para motores de hasta 3 kW y con buen sistema de ventilación, ya que genera pérdidas en el rotor. También puede funcionar como arrancador en máquinas con bajo par resistente. Acá tenemos el nuevo tema, que es frenado eléctrico de los motores asíncronos trifásicos. En numerosas aplicaciones, la parada del motor se lleva a cabo mediante por simple desaceleramiento natural.
En estos casos, el tiempo de aceleración depende exclusivamente de la inercia de la máquina accionada. Sin embargo, en muchas ocasiones es necesario reducir este tiempo, y el frenado eléctrico constituye una solución eficaz y simple. Con respecto al frenado mecánico o hidráulico, ofrece una ventaja de regulación, no utiliza ninguna pieza de desgaste. Frenado por contracorriente. El frenado por contracorriente consiste en reconectar el motor a la red eléctrica, invirtiendo el sentido de giro mientras aún no está en movimiento. Esto genera un par opuesto que frena rápidamente el motor. Es un método muy eficaz, pero debe detenerse antes de que el motor comience a girar en sentido contrario. Para ello se emplean dispositivos automáticos como detectores de parada por fricción, centrífugos o temporizadores que controlan el momento adecuado para cortar la corriente. Frenado por inyección de corriente rectificada. El frenado por inyección de corriente continua se usa en motores de jaula y anillos. Estos consisten en aplicar una corriente continua al estator desconectado, generando un campo fijo que frena el rotor. Requiere poca tensión y genera menos calor y energía disipada en el frenado por contracorriente. Además, se evita que el motor gire en sentido contrario y puede implementarse fácilmente con variadores o arrancadores electrónicos. Porque tenemos el frenado por funcionamiento en hipersíncrono. El frenado hipersíncrono ocurre cuando la carga impulsa al motor por encima de su velocidad nominal, haciéndolo actuar como generador asíncrono y devolviendo energía a la red. Este método mantiene velocidad constante en motores de elevación y requiere controlar resistencias rotóricas en motores de anillo. Para evitar sobrevelocidades, ofrece menos retención estable de carga y recuperación de energía, pero solo es efectivo acerca de la velocidad nominal. Bueno, acá pasamos a los motores de corriente continua. Los motores de corriente continua de excitación separada se usan ampliamente para aplicaciones de velocidad variable, desde muy baja hasta alta potencia. Son fáciles de controlar electrónicamente, permiten un ajuste preciso del par y no dependen de la frecuencia de la red. Estos están compuestos por un estator o un inductor, un rotor inducido, un colector y escobijas, y funcionan gracias a el campo magnético creado entre el estator e incluido, entre el estator e inducido, que genera un par motor. Aunque son versátiles y precisos, requieren más mantenimiento que los motores asíncronos, haciéndolos menos eficientes. Acá tenemos una tabla de comparación entre los motores de corriente continua y los motores AC o los asíncronos. Y pues como podemos ver, tienen un mantenimiento que es bajo, es especialmente en los motores de jaula. Y en el motor de corriente continua tenemos un mantenimiento alto, requiere realizar escobijas y colector. También en su robustez, los de AC son más robustos y duraderos a comparación de los de C, que son menos robustos y son mucho más delicados. El costo tiene bajo a largo plazo y tiene los de corriente continua tienen un costo más alto por el mantenimiento que se les debe aplicar. Y pues nada, la respuesta dinámica es lenta en los asíncronos en lo general, pero en los de corriente continua es mucho más rápida. Eso sería una ventaja que tienen. Y pues nada, con esto quiero terminar. Muchas gracias.